Buenas tardes, tengan todas, todos y todo. Veo de diversas acciones, desde la capacitación y el promover los objetivos de desarrollo sostenible, pero aparte también estar compartiendo el expertise de cada una y cada uno de ustedes, pues aprendemos todos juntos y aparte vamos conociendo. Y les platico que acá en Jalisco, el 1 de junio, pues tenemos acá elecciones, más sin embargo, totalmente diferentes y creo que muy interesantes, porque por primera vez en México, sí, vamos a tener, pues en nuestro poder, elegir, pues la justicia, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes nos van a representar dentro de los cargos del Consejo de la Judicatura, como son jueces, magistrados, sí, todos estos cargos que la verdad son importantes y a ver, pues de qué trata esta impartición de justicia, ¿no? En materia laboral. Y para eso les voy a presentar a nuestra ponente del día de ahora, que voy a aprovechar, sí, quien me ha mandado su reseña curricular y compartirles que nuestra ponente pues va como candidata a magistrada de circuito en materia de trabajo. Así es. Esto es muy interesante porque por primera vez vamos a votar, vamos a emitir nuestro voto ciudadano acá en nuestro país para elegir a todas estas autoridades que nos van a representar y que van a trabajar de una manera eficiente y eficaz dentro de los juzgados, ¿no? Entonces, creo que es un poder muy interesante que se va a llevar a cabo por primera vez, histórico. Yo he dicho que a nuestra generación nos ha tocado vivir todos los cambios por haber, y es muy padre, la verdad, muy padre, y me da mucho orgullo, y creo que a muchos de los que están aquí conectados, porque pues nunca había pasado esto históricamente, jamás lo habíamos vivido. Sí, entonces si queremos sí llevar a personas preparadas a estos lugares. Entonces para eso les voy a presentar pues a María Guadalupe de Jesús Mejía Pulido, quien ella tiene la licenciatura en Derecho, es egresada de la Universidad de Guadalajara. Pero mejor pues dejarles a la maestra María Guadalupe de Jesús, quien nos va a compartir pues esta conferencia que es la impartición de justicia en materia laboral. Estamos Gracias. conectados de aquí de Jalisco y de otros países. Bien, Sí, te está muy hago bien. la voz, maestra María Guadalupe de Jesús Mejía Pulido. Va como candidata a magistrada de circuito en materia de trabajo. Así es, Bien, gracias. pues adelante y te cedo el uso de la voz, es con totalmente tuyo el espacio. Muchas gracias. Gracias, maestra Cristina Piloña y Agentes al Cambio y Alianza Internacional. Bueno, me vuelvo a presentar, María Guadalupe de Jesús Mejía Pulido, doctora en Derechos Humanos. Actualmente trabajo como secretaria proyectista en un tribunal colegiado de circuito. Mi función ahorita consiste en elaborar sentencias de amparo y voy como candidata a Distrito 4, Jalisco, que abarca Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajumulco y Tonalá. Y les quiero explicar cómo es el procedimiento laboral o el procedimiento en materia de trabajo desde su inicio para poder comprender cuál es la función que realizaría una magistrada en materia de trabajo de un tribunal colegiado de circuito, precisamente porque una magistrada en materia de trabajo de un tribunal colegiado de circuito tiene que revisar desde su inicio el procedimiento laboral para emitir una sentencia de amparo en materia de trabajo. Entonces, pues iniciaría con la etapa de conciliación prejudicial en materia laboral. Entonces, si se da un despido injustificado o se debe a los trabajadores alguna prestación como aguinaldo, el propio salario, tiene el derecho de reclamarlo al patrón o empresa, pero
a partir de la reforma que hubo el 1 de mayo de 2019 a la Ley del Trabajo, que viene la reforma constitucional de 24 de febrero de 2017, que es la reforma en materia laboral, en que se da inicio a la desaparición de las juntas y se implementa, perdón. Ay, pensé que me preguntaban. Entonces se da el inicio de desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje en la reforma ya plasmada en la Ley del Trabajo el 1 de mayo de 2019 y se incorpora la materia de trabajo a los poderes judiciales, estatal o federal, por lo que ya lo conocen ahora de la materia de trabajo como juzgados laborales o ya sea federal o estatales. Luego, la primera etapa es la de conciliación prejudicial, porque es una etapa obligatoria. Se debe de comparecer a un centro de conciliación, ya sea local o federal. Este es un requisito necesario para poder demandar. Entonces, se tiene que tramitar la solicitud de conciliación, que puede ser de manera personal o en línea. Esta solicitud de conciliación debe de contener el nombre, el CUR, la identificación oficial del solicitante y domicilio para recibir notificaciones en el lugar de residencia del centro de conciliación al que se acuda. El nombre de la persona, sindicato o empresa que se citará para la conciliación prejudicial, el domicilio para notificar a la persona, sindicato o empresa que se citará y el objeto de la cita, que es, si el objeto de la cita es, bueno, fui despedido, me deben salario, me deben aguinaldo, me deben utilidades. Una vez que está la solicitud ya presentada, el centro de conciliación va a señalar una fecha para audiencia de conciliación, que es dentro de los 25 días hábiles siguientes. Dentro de esos, en esa audiencia de conciliación, el conciliador que los va a atender está capacitado para explicarles cuáles son los derechos tanto del patrón como del trabajador y hacer una propuesta en relación a la conciliación. Luego, bueno, previamente para que comparezca el patrón, pues se le debe de citar cuando menos con 5 días de anticipación. Ya estando los dos, como les había comentado, entonces está el conciliador y los va a invitar a conciliarse, a un convenio, a terminar el juicio. Esto es un medio alterno de solución de controversias que se implementó con la idea de precisamente, es una forma de aplicación de la justicia más rápida y expedita. Enseguida, pues si llegan a un convenio, les van a, si llegan a un arreglo, se va a elaborar, perdón, un convenio. En ese convenio, ya este centro de conciliación que también fue muy criticado en inicio este tipo de función, ya se eleva a categoría de cosa juzgada, como si fuera una sentencia, o es ya una sentencia o un laudo. Firman las partes y lo único que quedaría es su cumplimiento en ese momento o en las fechas que se señalen si llegan a un acuerdo. Y en su caso, si se incumpliera quien se comprometió a pagar ese convenio o cumplir lo que sería el patrón, se incumple, pues se va a un procedimiento de ejecución ante ya un juzgado laboral y lo van a ejecutar. Ya es como una sentencia, un laudo ya fijado por el acuerdo de las partes. Si no hay una conciliación, les van a expedir en ese centro una constancia de no conciliación que el juez laboral la va a requerir para la procedencia de la acción ya en un juicio. Si no existe la constancia de no conciliación, no va a proceder el juicio laboral. Luego, existen
excepciones a la conciliación obligatoria. Para los juicios en materia de trabajo existe la obligatoriedad, como ya les comenté, de agotar la conciliación prejudicial, con excepción de algunos casos que señala el artículo 685 de la Ley del Trabajo, que son, la verdad, casos muy trascendentes, muy importantes que no pueden esperar ni siquiera la conciliación, como es que exista discriminación en el empleo y ocupación por embarazo, así como por razones de sexo, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, condición social o acoso u hostigamiento sexual. Aquí en los tribunales colegiados nos ha llegado mucho, hay muchos asuntos, sobre todo de las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, que luego el patrón nos presenta o ha presentado, porque lo debe presentar o ante la Junta, un juzgado laboral, ya nos llega a nosotros el expediente completo y con pruebas y constancias, donde nos presentan incluso la renuncia firmada por estas personas, pero se encuentran en alguna de estas situaciones o por hostigamiento sexual. Entonces, se tiene que juzgar con perspectiva de género y la renuncia prácticamente no es válida porque la persona estaba embarazada o lactancia o se demostró de alguna manera indicieramente al menos que había hostigamiento sexual, acoso. Esto ha sido muy trascendente porque es un cambio que es reciente, no tiene mucho tiempo, una forma de juzgar diferente. No es algo, antes, si estaba la renuncia firmada, esa era válida. Ahorita no. Luego, el segundo caso de excepción de la conciliación obligatoria prejudicial es la designación de beneficiarios por muerte, pues también se muere el trabajador, hay beneficiarios, entonces ni siquiera están obligados a ir a ir a la conciliación porque pues regularmente son personas que requieren que se les declare beneficiarios para obtener los derechos del trabajador por la relación de trabajo, como es, generalmente son la esposa, los hijos menores de edad, los papás o los que dependían económicamente o en caso de que no sea la esposa o el esposo, pues también la concubina, concubino o quienes vivían como si lo fueran, ¿no? 3, prestaciones de seguridad social por riesgo de trabajo, maternidad, enfermedades, invalidez, vida, guarderías y prestaciones en especie y accidentes de trabajo. Esta también es otra situación que no es obligatoria ir al centro de conciliación y a obtener la constancia de no conciliación, pues por la situación son prestaciones de seguridad social. 4, la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, ambos de carácter laboral, entendidos en estos rubros los relacionados con la libertad de asociación, libertad sindical y el reconocimiento efectivo de la negociación colectiva. Pues es toda la libertad, toda la cuestión de libertad sindical, de elegir a qué sindicato se adhiere un trabajador o si no quiere estar adherido a ninguno. Entonces, si hay alguna cuestión de este tipo, tampoco es obligatoria la conciliación. Tampoco es obligatoria si hay trata laboral, así como trabajo forzoso y obligatorio. En esto, solo en estudios me ha tocado que hemos investigado que todavía existe la trata laboral, lo que le llaman ahora la esclavitud moderna. En esos casos, si se demandara, si se hiciera ver, no hay obligación de ir a la conciliación. El trabajo infantil tampoco, porque está prohibido por la Constitución y por la ley. Y 5, la disputa de la titularidad de contratos colectivos o contratos ley. Esto también es la cuestión de las condiciones de trabajo en este tipo de contratos, tampoco obligación de ir a la conciliación. Y 6, la impugnación de los estatutos de los sindicatos o su modificación, que es precisamente los estatutos, pues es donde se contiene cómo va a funcionar un sindicato y cuáles son sus reglas. También pues son situaciones para mí muy trascendentes.
Por eso son excepciones de conciliación obligatoria prejudicial. Y entonces, hasta aquí vamos con la conciliación obligatoria prejudicial. Esta etapa en general se tiene que agotar, salvo estas excepciones, para poder demandar en la vía laboral. Tiene que ir la parte trabajadora a hacer su solicitud, acudir a la audiencia de conciliación y en su caso obtener la constancia de no conciliación. Es considerado ya como un presupuesto procesal. Solo estas situaciones de excepción son las que no tendrían la obligación de ir al centro de conciliación. Una vez que se agota esta etapa de conciliación prejudicial, se inicia con el juicio laboral. Entonces, ya concluimos la etapa de conciliación, en donde incluso puede ir el trabajador sin abogado. De hecho, no van a permitir la entrada, el ingreso del abogado, porque tienen que platicar con las partes y hacerles ver los riesgos y los derechos que tienen, ¿no? También en este caso, pero para el patrón no es obligatoria la conciliación, la etapa de ir a esa etapa, pero si el patrón tiene la opción de decir, bueno, yo quiero, o tiene el interés de decir, yo quiero llegar a un convenio con el trabajador porque por lo que fuera ya no puede continuar la relación laboral, puede solicitar también una cita, pero no es obligatoria para el patrón porque él no va a demandar el trabajador en términos generales, ¿no? Bueno, y una vez agotada esa etapa, con la constancia de no conciliación, el trabajador va a ir tiene el derecho de presentar una demanda de trabajo o una demanda laboral. Aquí sí el trabajador ya tiene que asesorarse, luego puede ser por un abogado, cualquier abogado con cédula profesional registrado, o por medio de la Profedet o Procuraduría de la Defensa del Trabajo, que la asesoría es gratuita y el acompañamiento en el juicio debe ser gratuito, ¿no? El procedimiento del juicio laboral, una vez presentada la demanda, pues tiene la fase escrita. La demanda se debe de presentar con pruebas, que anteriormente era nada más la demanda, una etapa para presentar la demanda y luego se presentaban las pruebas en el procedimiento anterior, que todavía ese procedimiento anterior, por ejemplo, está vigente en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón, que es el que mencionaba la abogada Cristina hace un momento, ¿no? Pero ahorita el procedimiento del juicio laboral ya con la reforma es solo en el Tribunal de Arbitraje quedó con el sistema anterior. Entonces, se presenta la demanda, ahí el trabajador va a describir sus hechos en relación al despido, qué es lo que demanda, si es en relación al despido. Puede ser que nada más le deban salario, aguinaldo, vacaciones, utilidades. Y va a adjuntar ya su ofrecimiento de pruebas y si hay documentos los debe de allegar. Una vez que se presenta, se admite la demanda, que debe de ser en un término de 3 días. Se previene en su caso si la demanda es oscura. ¿Qué significa oscura o irregular? Que no esté completa, que demande, que no señale completos los hechos del despido, que demande el salario pero no diga por qué periodo. Se le dan, generalmente son 3 días. Luego se ordena emplazar al demandado, o sea, se le llama juicio a la fuente de trabajo demandada, a quien se le debe entregar copia de la demanda, del auto admisorio y de las pruebas ofrecidas. Una vez que se le emplaza, tiene 15 días para presentar la contestación de demanda, donde debe también anexar pruebas. El patrón puede realizar el ofrecimiento del trabajo. Antes, con el ofrecimiento del trabajo era muy importante para el patrón porque podría revertir la carga de la prueba si lo hacía en las mismas condiciones de trabajo que venía desempeñándose el trabajador. Ahora no, solamente tiene la opción de realizar el ofrecimiento y el trabajo de decir si lo acepta o no en caso del despido y podría ordenarse la reinstalación. Ese sería el único efecto.
Luego, con la contestación de demanda, se le corre traslado a la parte actora para que formule réplica y en su caso ofrezca pruebas. Aquí la réplica tiene la función de que, se puede, en todo caso, como que ampliar la demanda, en realidad, sobre hechos nuevos en relación a la contestación de demanda, y la parte trabajadora puede, sobre esos hechos nuevos, ofrecer pruebas. Luego, aquí son 8 días y el patrón tiene 5 días para la contrarréplica, que va a objetar las pruebas en relación a la ampliación y puede ofrecer pruebas en relación a esas objeciones, eh, que es algo también nuevo, porque antes era inicialmente nada más ampliación, demanda y ampliación. Ahora es envía de réplica y contrarréplica. Luego se fijará fecha para la audiencia preliminar. Y se termina ahí la fase escrita del procedimiento laboral. Se entiende que este procedimiento el legislador lo implementó para abatir el rezago y para que sea la justicia más pronta y expedita. Son periodos que deben de ir más cortos, más simplificados. En sí, el procedimiento laboral tiene 3 etapas actualmente: la fase escrita, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. En materia laboral, en la audiencia preliminar, ya después de la fase escrita, tenemos que las partes comparecerán por sí o por su apoderado. Si ya está autorizado el abogado apoderado, puede comparecer solo el abogado a la parte inicial, porque el desahogo de pruebas, por ejemplo, la confesional, pues si está ofrecida la confesional a cargo del trabajador, tiene que comparecer, o a cargo del patrón, tiene que ir personalmente, o el apoderado, representante legal que pueda absorber posiciones si es una empresa. Luego, el tribunal examinará cuestiones sobre la legitimación procesal. Esto implica como la personalidad. Luego, es la audiencia preliminar. El tribunal fijará los hechos no controvertidos. ¿Por qué hay que fijar los hechos no controvertidos? Porque si ya están reconocidos por el demandado, ¿para qué admitir y desahogar pruebas en relación a esos hechos? Luego, el tribunal resolverá sobre la admisión de pruebas ofrecidas por las partes, precisamente, pues refiriéndonos a que si son hechos controvertidos no habría por qué admitir ni desahogar. Y enseguida va a fijar fecha para la audiencia de juicio, que es la última etapa del procedimiento laboral conforme a la última reforma a la Ley del Trabajo en relación al desahogo de los juicios, al trámite de los juicios laborales. Luego se abre la audiencia de juicio, se abre la fase de desahogo de pruebas. Aquí es porque ya ofrecieron, puede ser la confesional, la testimonial, la inspección, la documental, la pericial, depende de lo que se trate del juicio, porque la pericial también puede ser porque hubo un accidente de trabajo, entonces se necesita designar un perito para que determine el grado de incapacidad orgánico-funcional en la persona. Y se admiten todo tipo de pruebas mientras no vayan contra la moral y el derecho. Concluida el desahogo de pruebas, se hace una certificación, luego se abre la etapa de alegatos, ahí las partes pueden hacer ver, bueno, pues qué es lo que le consideran que les beneficia cada una de las partes, y ya lo tomará en cuenta el juez. Luego el tribunal declara cerrada la fase de juicio y emitirá la sentencia respectiva. Precisamente este tipo de reforma es para que el juez debe estar presente en estas audiencias, y tanto en la preliminar como en la audiencia de juicio. En la etapa escrita generalmente la lleva el secretario instructor. Ahí procede el recurso de consideración en la etapa escrita si consideran que el secretario instructor cometió alguna violación a las leyes, entonces ya la resuelve el juez, pero en la etapa de audiencia preliminar y audiencia de juicio debe estar presente siempre el juez. Finalmente, ¿por qué? Porque la ley ahora ordena que la sentencia se dicte en la audiencia de juicio. Solo excepcionalmente por alguna cuestión de complicación del juicio,
se dan 5 días siguientes a la celebración de la audiencia para emitir la sentencia en materia laboral. ¿Por qué les expliqué la etapa de la etapa de conciliación prejudicial obligatoria y el procedimiento del juicio laboral? Porque precisamente al, al puesto al que yo aspiro como candidata a magistrada en materia de trabajo, al llegar al juicio, una vez que se dicta la sentencia laboral, las partes, ya sea el trabajador o el patrón o los beneficiarios que les perjudique en alguna parte la sentencia, pueden impugnarla en juicio de amparo directo. Entonces, esa es la función que corresponde a una magistrada en materia de trabajo, que se integraría en un tribunal colegiado de circuito, que consiste en realidad también revisar todo lo anterior, todo lo que hubo en el juicio, todo lo que hubo en la etapa de conciliación prejudicial, pruebas, constancias, todo se debe analizar, todo se debe de estudiar. Si es el trabajador, se le va a suplir la queja. Si es el patrón, es de estricto derecho, o sea que no se le suple la queja, porque solamente así podemos equilibrar lo que se conoce como el capital del trabajo, equilibrar a la parte desprotegida que no tiene los medios para, para acreditar o allegar las pruebas suficientes en un juicio de amparo. Entonces, se presenta la demanda ante la autoridad responsable. ¿Cuál es la responsable? En el caso es el juez laboral. Puede ser también el Tribunal de Arbitraje Escalafón, puede ser también las juntas porque siguen funcionando, las juntas de conciliación y arbitraje, que van a seguir funcionando hasta en tanto se termine con todos los juicios que se encontraban ante esas autoridades. Y todavía hay bastantes juicios en las juntas y en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón. Luego, la responsable en el plazo de 5 días, o sea, la autoridad ante la que se tramitó el juicio, remitirá el juicio laboral, el sobre de pruebas o sus anexos, todas las constancias del expediente. Se tiene que realizar una certificación en términos del artículo 178 de la Ley de Amparo. La certificación la realiza el secretario de la autoridad responsable, como puede ser un juez laboral, del Tribunal de Arbitraje o de la Junta. Esa certificación es en relación al término, o sea, a qué fecha se presentó la demanda y en qué fecha se le notificó. Y también se tiene que llamar, por la parte de la autoridad responsable, que es las juntas, el Tribunal de Arbitraje o los jueces laborales, se les tiene que llamar a los terceros interesados. ¿Quiénes son los terceros interesados en un juicio de amparo? La contraparte del juicio laboral. A ellos se les tiene que llamar o notificar para que puedan comparecer a manifestarse al juicio de amparo. Luego, transcurrido el plazo para el plazo de 5 días y para que la responsable ya lo remita en la demanda de amparo al Tribunal Colegiado de Circuito, ya integrado todo el expediente, se turnan los autos a la ponencia respectiva para la formulación del proyecto de sentencia correspondiente, que es en el caso en materia de trabajo. Se tienen, conforme a la ley de amparo, 3 meses para la elaboración del proyecto de sentencia. Esa es la función que ahorita yo realizo. O sea, a mí me turnan expedientes en materia de trabajo que vienen de las juntas, del Tribunal de Arbitraje o de los jueces laborales, y yo tengo que elaborar un proyecto de sentencia de amparo, analizando todo lo que haya en el expediente y lo que se alega en los conceptos de violación, más la suplencia de la queja que se debe realizar cuando es la parte trabajadora. Lo que se habla del turno a ponencia, la ponencia son 3 ponencias porque un tribunal colegiado de circuito se integra por 3 magistrados. Entonces, eso realmente, cada magistrado se encarga de
de los asuntos que se le turnen y luego se va a discutir por los tres en una sesión cada magistrado propone una solución y se discute por los tres ya en sesión y lo que da lugar ya a una sentencia y ya no es un proyecto. Bueno, una vez admitida la demanda, se dará a vista al Ministerio Público Federal adscrito para que formule pedimento. También tiene intervención el Ministerio Público en los juicios de amparo y puede realizar manifestaciones, puede señalar si considera que se ampare, se niegue o se sobresea el juicio. Luego se concede el término de 15 días para que los terceros interesados, que es la contraparte de quien viene al amparo, o de quien la sentencia no le fue favorable, o sea, le fue, por ejemplo, el trabajador, la sentencia o laudo le absuelve, pues tendrá que promover amparo, la contraparte sería el patrón, o al revés, si el patrón le condena, la contraparte sería el trabajador. Esos son los terceros interesados. Y pueden promover el amparo adhesivo, o sea, adherirse al amparo principal presentado. Antes esto se hacía amparo adhesivo no existía antes de 2012. Se reformó la ley de amparo precisamente también para hacer más ágil el procedimiento del juicio de amparo. ¿Por qué? Porque antes, si había violaciones al procedimiento, por ejemplo, que no se desahogó una testimonial y se tenía que haber desahogado porque sí se debió de haber admitido, y están equívocas las razones o ilegales las razones por las que la autoridad responsable, como la Junta o el juez laboral, por las que no lo admitió, pues se reponía el procedimiento y después se dictaba la sentencia. Ahora se trata de ver tanto violaciones procesales como lo que de todo el juicio y lo que tiene que ver y se prioriza el fondo del asunto para evitar que se hagan los juicios más largos, más tiempo, ¿no? También en el amparo adhesivo, el que venga el amparo adhesivo puede eh, alegar cuestiones que le beneficien, o sea, como que abonar más legalmente hablando a lo que la Junta o el juez o el Tribunal de Arbitraje dijo que le era favorable. Y así se ve todo en el mismo amparo, y ya no se evita que vaya a regresar un amparo para que luego vuelva otra vez, se dicte otro laudo o sentencia y volver a estudiar otro amparo, ¿no? Luego, como les comentaba, en la sesión, los tres magistrados deciden sobre el proyecto presentado por el ponente. El ponente, pues, es quien le tocó la elaboración precisamente del proyecto de sentencia. Es una propuesta. Y en caso de estar de acuerdo, el proyecto se aprobará por unanimidad o puede ser por mayoría de votos y luego ya se publica la lista de sesión con los sentidos. Aquí, pues, es la etapa más importante del procedimiento del juicio de amparo directo, en donde se discuten los asuntos, se lleva una propuesta, luego a veces, según resulte del estudio, pues los magistrados pueden no estar de acuerdo y se puede acordar el cambio de sentido del asunto, la modificación del asunto, porque cada quien lleva sus observaciones a esa sesión y de ahí es donde resulta ya la sentencia de amparo. Una de las cuestiones que también puede verse en esa sesión es si existen causales de sobreseimiento, o sea, que el amparo sea improcedente porque es extemporáneo, porque las partes ya celebraron algún convenio, porque ya venga de otra sentencia de amparo donde ya se juzgó, que ya es cosa juzgada, por ejemplo. Esos son causales de sobreseimiento. Siempre se da vista de todas maneras a las partes y se queda lista. No se decide en la primera sesión, sino hasta la siguiente, una vez que se da vista a las partes, porque tienen derecho a señalar si si están de acuerdo o si en realidad es cierto esa causal de improcedencia del juicio de amparo, porque es muy importante. Luego,
La sentencia tiene tres sentidos. Ampara, la sentencia de amparo. Ampara, no ampara o sobresee. Transcurrido el plazo, aquí se habla de un plazo porque puede proceder el recurso de revisión en cuestiones de constitucionalidad, cuando se señala que un artículo de alguna ley es inconstitucional, entonces se presenta el recurso de revisión y se va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto no sucede en todos los asuntos de amparo directo. Muchos son en relación a la legalidad y en esos no procede el recurso de revisión. Una vez que ya queda firme la sentencia de amparo, que también se le puede conocer como ejecutoria, se remite en copia certificada a la autoridad responsable. La responsable es la Junta, el Tribunal de Arbitraje o los juzgados laborales. ¿Para qué? Si se concedió, o sea, para que cumpla con los efectos por los que se concedió el amparo. Se le concede un término que son ahorita como 22 días, a veces puede ser más o menos según lo que se tenga que realizar, porque a veces hay que reponer todo el procedimiento, deshogar varias pruebas, hasta se puede dar más tiempo, se le puede conceder un tiempo mayor. Si se concedió el amparo, se requiere la autoridad, que es lo que les decía. Una vez que ya la autoridad dice, remite constancias y se revisa por el tribunal colegiado, se emite un acuerdo de cumplimiento de la sentencia, pues se califica si está cumplida. Si está cumplida, pues se declara cumplida y se da un término de 15 días para interponer recurso de inconformidad, que lo señala la ley. Ese recurso de inconformidad puede decir, bueno, el tribunal colegiado me señala es en realidad a través del magistrado presidente que se hace un acuerdo de cumplimiento y se me señala por esto que está cumplida la sentencia de amparo, pero yo, interesado como parte trabajadora o parte demandada a la empresa, considero que no está cumplida por esto, entonces vuelve a revisar y se emite una sentencia al recurso de inconformidad. También, y si no está cumplida la sentencia, pues se vuelve a requerir a la autoridad responsable y se le señala por qué no está cumpliendo y se vuelve a revisar hasta que esté cumplida, o en su caso hay otro trámite incluso en ejecución que puede terminar hasta en la destitución de la autoridad si no cumple. Y bueno, en términos generales, esto es lo más importante que realiza un magistrado de circuito. También, por ejemplo, hay los recursos de revisión, que esos vienen en los juzgados de distrito por cuestiones en el procedimiento, que si en el procedimiento se editó algún auto que le afecte perdón, a las partes, como la omisión, la tardanza en resolver sobre la admisión de pruebas, procede a amparo indirecto. Ahí es un juzgado de distrito el que va a resolver, luego si no le es favorable a quien presentó ese amparo indirecto, entonces, pero son autos no definitivos cuando es el recurso de revisión. Y hay otros autos no definitivos y hay otros tipos de recursos como el de queja por la suspensión de la ejecución del laudo, porque siempre, si el patrón es el que presenta el amparo porque le condenaron, tiene que garantizar la subsistencia del trabajador, que generalmente son 6 meses de salario. Todas esas cuestiones se conocen en un tribunal colegiado de circuito. Aquí concluyo con la explicación. Es en términos generales para no hacerlo muy extenso, pero esta es la explicación para poder llegar a lo que hace un magistrado en materia de trabajo en un colegiado de circuito. Y pues estoy a sus órdenes si gustan hacer alguna pregunta. Los comentarios. Gracias. A ver. Sí. Bueno, déjame, aquí estás. Dice Seferino, bueno, Seferino nos manda saludos, está conectado desde Argentina. Buenas noches desde Caracas, Venezuela. Buenas tardes, dice Emeretio Muñoz Juan desde México. Buenas noches, ¿cómo se puede probar
Discriminación en el caso de diferencias políticas. Em, Esa es María de los Ángeles Cervantes pregunta. Híjole, pues con cualquier tipo de prueba, puede ser la propia documental, a ver si les entregan. Esto se da mucho en los ayuntamientos o en las dependencias gubernamentales que entra un partido político y retira o despide a las personas que ya no son de esa militancia o ideas políticas, o con la testimonial. Es que es muy diverso esto, es muy diverso la forma en que pudieran acreditarlo. Sí, no lo han hecho valer, sí lo hemos analizado, a veces lo han acreditado, a veces no. Ahí sí lo tendría que demostrar quien lo está alegando, al menos indiciariamente de entrada y con algunas otras pruebas, como que se necesitan varias pruebas, se necesitarían. Yo sí tengo esa duda. Dentro Sí. de los juicios laborales, y bueno, en lo que refiere a lo que es el TAE, a veces me hace pensar que es político, lo hacen político, o acuerdan con los gobiernos, o qué pasa ahí, porque son asuntos laborales que se van años, años, años. Sí, sale el laudo, el ayuntamiento se ampara, sí, hay multas, sí, efectivamente hay multas, mas sin embargo, pues se siguen amparando y se van años. No, pues esta justicia rápida, pronta, expedita, existe pues un daño económico, son situaciones dentro de los gobiernos, como lo acaba de decir uno de los aquí participantes, cambian los gobiernos y pues bueno, aquí no hay de que tienes base, no tienes base, ¿verdad? O sea, aquí entran parejo. Entonces, pues, ¿qué es lo que hacen con uno? Pues el demandar. Demandar es un derecho que tenemos como trabajadores. Sí, y unos lo hacen por medio de sindicato y otros lo hacemos de forma particular. Entonces, qué pasa aquí, María Guadalupe? Porque yo la verdad, yo tengo esa idea, que a veces negocian con con los actuales gobiernos para que dentro, mientras que quede el partido político, pues no salga ningún laudo a favor, hasta que cambie y aún así cambiando, pues no se ven que se resuelvan los asuntos. Esa negociación como tal, pues la desconozco, pero la verdad es que precisamente hemos estado encontrándonos con asuntos muy antiguos y con, híjole, a veces cuestiones de pensiones, del Instituto de Pensiones del Estado, que tardan demasiado en el Tribunal de Arbitraje. No lo sé si hay esas negociaciones, luego no lo puedo, no lo conozco, pues. Y Sí, luego, fíjate, perdón, te voy a comentar, por ejemplo, aquí está una persona conectada que no tiene su nombre en el iPhone, pero sí lo ubico. Bueno, varios son de aquí de Jalisco también, te comento. Sí, ay, déjame dar acceso. Sergio, aquí va a andar conectado también. Yo lo conozco, también él tiene 10 años con su juicio. Entonces son juicios muy, muy tardados. Sí sería así como muy comprometedor, ¿verdad? Y aparte, sí es cierto, o sea, no conoce si realmente existe una no, negociación, lo que sí pero conozco es pareciera. esto. Ajá, lo que sí sé es que se tardan mucho, tanto en el Tribunal de Arbitraje como en las juntas, estuvo sucediendo. Me están llegando asuntos, no le miento ahorita, tengo uno de 2008 de una junta, es demasiado. Sí. Luego, o sea, uno de 2008 pues para elaborar el proyecto de sentencia de amparo, pero ¿cuánto duró ya allá? Que es donde ahí sí, como yo ahorita, secretaria, proyectista de un tribunal colegiado de circuito, pues no tengo injerencia en la Junta o en el Tribunal de Arbitraje para hacerles ver que tiene que ir más rápido la Administración de Justicia. Lo que sí, por ejemplo, el abogado que los esté asesorando, ya sea privado o de la Profedes, lo que podría hacer es estar presentando el amparo por esas omisiones, por esa tardanza, estarlo haciendo, estarlo haciendo.
Lo que sucede también, por ejemplo, en el tribunal precisamente de arbitraje, y es un problema generalizado, que como no, ya una vez que está el laudo y el laudo está a favor del trabajador, no se puede ejecutar porque no se les puede embargar en general los bienes. Entonces, es precisamente estarles multando, estarles iniciando procedimiento para que se vaya ante el Congreso del Estado e iniciar su destitución de los funcionarios, pero se van años también, se van años. Eso es cierto. Luego, también me decía de los trabajadores que de base o de confianza, bueno, los de base, aunque tengan ya nombramientos temporales, pero ya tengan más de 6 meses, porque el artículo 7, al menos aquí en el estado, habla, Ujú. habla de 6 años y medio si eso es una dependencia estatal, o 3 años y medio para obtener la base, ya no es así. La Corte por jurisprudencia lo declaró inconstitucional. Si tienen más de 6 meses, tienen derecho a la estabilidad de empleo y las tienen que respetar siempre y cuando sean funciones de base. Como propuesta, sí, que si llegas a ocupar el cargo, pues eh, hagas todos los cambios necesarios para que realmente tengamos una justicia rápida, pronta y expedita, ¿no? O sea, poner todo de tu parte, Sí, porque pues ahorita hablamos de lo laboral, ¿verdad? Más sin embargo, bueno, los que litigamos sabemos que, bueno, en muchos juzgados pasa estas situaciones, ¿no? Ya sea civiles, familiares, o sea, sí, los procesos son muy largos, así ¿sí? es. Y no se diga, bueno, cuando es el acceso a la justicia en cuestión materia penal, ¿verdad? Ya Sí, hemos mejorado, sí, efectivamente sí se ha mejorado, más sin embargo, pues nos falta todavía mucho por hacer. Entonces sí, creo que ustedes que van dentro de estos cargos, y es que es primera vez que, bueno, es histórico esto que está pasando acá en México, y qué bueno que muchos de ustedes que ya tienen la experiencia y sí, sí, muchos servidores, hay muchos servidores públicos que tienen diferentes cargos que si no hacen de una manera eficiente su trabajo los corren, ¿no? Entonces, pues nosotros hemos visto años, 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 muchos años, sí, y pues ha sido lo mismo dentro del sistema de administración de justicia. Entonces sí, creo que hay una esperanza de que esto puede cambiar con estos grandes cambios que se están llevando a cabo y por eso vamos a participar, ¿no? Pues esta conferencia pues se ha centrado en la impartición de justicia en materia laboral, un tema clave, ¿sí? Para garantizar los derechos laborales y también para lo que es promover la equidad, ¿verdad? así, Relacionar esta conferencia con los objetivos de desarrollo sostenible, pues tiene mucho sentido, ya que se vincula con varios objetivos de desarrollo sostenible, como lo es el número 8 que habla de lo que es el trabajo decente y el crecimiento económico, ¿sí? Este objetivo tal cual se centra en promover el empleo pleno, productivo, el trabajo decente para todos, lo que es la impartición de justicia laboral, pues es fundamental para asegurar que los trabajadores tengan condiciones de trabajo justas, seguros y pues bien remunerados, ¿verdad? sí, Y que los finalmente, derechos laborales también pues sean respetados. Eso es sí, lo que nos refiere el ODS número 8, pero también el ODS número 10, que es la reducción de desigualdades, sí, refiere que la justicia laboral pues también juega un papel clave para reducir la desigualdad en el acceso al trabajo y en las condiciones laborales, promoviendo la igualdad de oportunidades para todos, todas y todes, independientemente de su género, etnia, o en su caso alguna discapacidad, ¿no? También el ODS 16, que es paz, justicia, sobre todo es muy importante, ¿sí? Paz, justicia, instituciones sólidas, ¿verdad? Pues ODS refiere la necesidad en un momento dado de promover las sociedades pacíficas, justas y asegurar el acceso a la justicia para todas, todos y todes. En el contexto que la impartición de justicia en materia laboral implica que los trabajadores tengan acceso a mecanismos legales para defender sus derechos y que las instituciones encargadas de hacer cumplir las leyes sean efectivas, transparentes y accesibles.
¿sí? También, por último, el ODS número 5, que es igualdad de género. La justicia laboral tiene que garantizar que las mujeres tengan igualdad de condiciones en el ámbito laboral, con respeto a los derechos y libre discriminación por género, especialmente en estos casos, incluyendo lo que es el acoso sexual o la violencia laboral, ¿no? Entonces, la verdad, pues esta gran conferencia, pues tiene una gran importancia y oportunidad para que todos los que estamos presentes, sí, podamos reflexionar sobre cómo el sistema laboral puede avanzar hacia un modelo, podemos decir, más justo e inclusivo, alineado con los principios y metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Realmente le agradecemos A sus órdenes. Gracias, les una parte. agradezco porque por poder darme a conocer que se enteren de que tengo los conocimientos suficientes para ser magistrada de circuito, que no estoy nada más por querer estar ahí, sino por el bien del país, del pueblo, de la gente, porque sé lo que debo de hacer. Que va a decir la doctora María Guadalupe, pues a elegir a todos estos perfiles que tienen pues la capacidad, las ganas, el compromiso y la pasión y sobre todo los conocimientos para llevar a la praxis el cargo que van a desempeñar, porque aparte pues van a protestar por el mismo, ¿no? Y creo que pues ahora sí va a ser un poquito más fácil removerlos del cargo, ¿no? Porque pues bueno, va a ser por Así elección. es, así Entonces es. vamos a tener, es La un poder que va a tener legitimidad. el pueblo. Ajá, ajá, que sea del pueblo y que el pueblo mismo pueda, o sea, ¿quién va a juzgar en los conflictos? En especial aquí en el conflicto de trabajo, pero igual que el pueblo va a juzgar cómo trabaja, cómo hace su trabajo a quien eligió, que esa es la diferencia ahora en esta elección extraordinaria e implementación de la reforma judicial. Entonces, pues qué bueno que no, que me puedan conocer y que puedan conocer a más candidatos.